¿Qué tal? Bienvenidos a este encuentro de osciloscopio básico para principiantes, avanzados, intermedio, y no nos cae mal a veces una pequeña recapitulación de lo que hemos estado trabajando con este tipo de equipos que simple y sencillamente han llegado a ser los fundamentales para un diagnóstico certero y eficiente. Me presento, Jorge Noé Ramos Martínez, Capacitación Tamaulipas, precisamente ya con este curso que está por arrancar y es la primera vez que lo hacemos vía online, pero bueno, esperemos sea de su agrado. Tenemos en nuestras manos un Hantek DSO 1202B que no es nada diferente a ningún osciloscopio que hemos podido nosotros manipular hoy en día. Los osciloscopios han llegado a ser parte fundamental en el diagnóstico automotriz y de alguna manera la estrategia clave para tu caja de herramientas para un efectivo diagnóstico. Esto no puede faltar hoy en día en ningún taller. Y vaya que puedo crear un poco de a lo mejor de revuelo con lo que les voy a comentar, pero no existe un taller fuel injection o eléctrico sin un aparato de estos. Esto que tenemos aquí en nuestras manos, pues es un equipo sofisticado que tiene diferentes funciones, pero este me agradó a mí porque es portátil. Yo aquí tengo mi pantalla, mis ajustes, mis botones, tengo absolutamente todos las funciones que se pudieran generar. Pero el más usual que hemos estado analizando y con el cual vamos a trabajar más adelante es con el famoso Hantek 1008C, el de 8 canales, que para poder hacerlo funcionar necesitas una computadora o una tablet para llevar a cabo este tipo de servicios. En esta situación, estos equipos vamos a aprender sobre lo que es el tiempo por división y cómo estas señales de alguna manera puedo yo ajustarlas para poder verlas apropiadamente, y sobre todo también los voltios para poder analizar de qué trata. Voy a darles una pequeña introducción ante esto. Esto se los voy a poner aquí en este equipo, pero lo vamos a ver enseguidita con el 1008C, que yo sé que muchos de ustedes lo tienen. Para arrancar, básicamente, el osciloscopio tiene dos cuadrantes, un vector vertical y un horizontal, que forman precisamente estas cuadrículas. Aquí tenemos una cualidad muy grande. El vector que se genere de izquierda a derecha estará catalogado para tiempo. ¿Qué tanto tiempo va a durar esta señal o lo que tú quieras analizar? Y el vector, en este caso vertical, será precisamente para el voltaje, para que tú puedas calcular un voltaje apropiado. Es decir, el osciloscopio ve dos tipos de voltajes, el voltaje fijo y el voltaje variable, para que lo entiendan perfectamente. Fijo y variable, muy importante que deben de grabárselo. Y el osciloscopio me sirve a mí para poder medir tiempo, cuánto tiempo dura esta onda, una señal, una activación, etcétera. Para el osciloscopio debemos de ser muy visuales en todos los aspectos y en todos los sentidos para poder comprenderlo adecuadamente. Vamos a arrancar un poquito con esto. En unos minutos más dentro de este video vamos a hacer la práctica con un 1008C, pero arrancamos con este para que empiecen ustedes a practicar. Vamos a tener en este caso lo que son los ajustes precisamente de voltaje, que yo, si checo aquí, esto es manual. Aquí yo estoy moviendo la escala de 1, la escala de 500 milivoltios, 2 voltios, 5 voltios, etcétera. Esto yo lo tengo en un botón, ustedes lo van a tener en su laptop, en su lado derecho, del mismo para el ajuste. Y así mismo tengo lo que es el tiempo, aquí está reflejado, aquí se está viendo. Yo puedo estarlo modificando y me dice cuánto tiempo puedo yo modificar la señal. Vean ustedes cómo cambia. Si le doy en este caso más tiempo, se abre más, menos tiempo, se cierra la señal. Me voy a acercar directamente a la pantalla para que ustedes puedan apreciar la señal con la cual quiero que ustedes entiendan y comprendan. Tenemos voltaje para ajustar precisamente la casilla. Menos voltaje o más voltaje dependiendo sea la cualidad.
Estos cuadros que ustedes ven de aquí a aquí, en este cuadrito estamos viendo que esa será una casilla. En el siguiente será otra casilla. De aquí a aquí es otra casilla. De aquí a aquí es otra casilla, eso en el sentido vertical. Si yo tengo ajustado 1 voltio por casilla, quiere decir que cada casilla, desde su punto de partida, que es esta línea, a mí me va a decir qué voltaje estoy viendo. Entonces, si mi casilla vale 1 voltio, de aquí a aquí es 1 voltio y de aquí a aquí son 2 voltios. Quiere decir que esta amplitud es de 2 voltios. Y el tiempo está ajustado en 1 milisegundo. El tiempo, acordemos que es las casillas que ustedes están viendo, pero ahora en el sentido horizontal. De aquí a aquí es una casilla, de aquí a aquí es otra casilla, de aquí a aquí otra casilla. Y si ustedes analizan, aproximadamente tengo de aquí a aquí una casilla, 2 casillas y un poquito más. Entonces, este espacio dura aproximadamente 2.2 milisegundos aproximadamente. Esto es algo así nada más para entrar un poquito en calentamiento. Minutos más adelante vamos a tener lo que es el análisis de las señales para que puedan ustedes comprenderlo adecuadamente. No se espanten, este es un equipo exactamente igual como cualquier otro. Los Handtech, los Vantage de Snap-on, los Owon también, que se venden demasiado, y cualquier osciloscopio se va a manejar igual. Muy sencillito. En el sentido horizontal vamos a medir tiempo, y las casillas que tengamos nosotros serán precisamente, cada casilla será el valor que se le dé al tiempo. El tiempo será el tiempo por división. En el 1008C está en el lado derecho, parte superior. Es una ruedita que ahorita lo vamos a ver. Y las casillas que están en el sentido vertical, cada casilla, como ya lo repetí, de aquí a aquí es una, de aquí a aquí es otra, de aquí a aquí es otra, será el ajuste del voltaje, que en este equipo viene aquí. Ahora, si yo cambio a 2 voltios por casilla, aquí está. Mi equivalencia es una casilla equivale a 2 voltios, es decir que de aquí a aquí yo tengo 2 voltios. Si yo hago un ajuste distinto, fíjense bien, lo tengo a 500 milivoltios, quiere decir que cada casilla equivale a 500 milivoltios. Es decir, de aquí a aquí 500, de aquí a aquí 1, de aquí a aquí 1,5 y de aquí a aquí aproximadamente 2. Igual yo puedo hacerla más grande o más chiquita, pero esto depende. Incluso puedo ponerla hasta 5. Cada casilla valdría 5. Entonces, si ustedes se fijan, está casi como abajito de la mitad, cerca de 2.5. Entonces, esta es una cualidad del osciloscopio, que yo puedo hacer el ajuste de las señales a como a mí mejor me convenga. Puedo incluso ampliarlo o reducirlo, el tiempo para la mejor apreciación. Hay que tener algo muy en cuenta. No existe un ajuste básico o de reglaje universal para algún sensor, para alguna señal, para alguna interpretación. Como a mí mejor me acomode la interpretación del osciloscopio, es más que suficiente y se acaba el problema. Bien, pasemos ahora a la dinámica de escritorio para que podamos analizarlo un poco más a fondo. Muy importante, con sus osciloscopios quiero que empiecen a practicar con el voltaje, porque este equipo a mí me da un voltaje simple y sencillamente con la cualidad de analizar la pantalla de alguna manera más práctico. Y en el Handtech 1008C este trae un multiplicador que es por 1, por 10, por 100, por 1000, dependiendo sea el caso. Así es de que necesitamos poner mucha atención. Este solamente trae de 1, 500, 200, 100, 50 voltios, 200, 500, 1, 2 voltios, 5 voltios, 10 voltios, 20 voltios, 50 y hasta ahí. Pero el 1008C puedes aplicar una multiplicación para que pudieras tú tener una distinta señal. Entonces, para que pongan atención en eso, hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí los dejamos con esto y ahora vamos a pasar al Handtech 1008C. Ya analizamos lo que es un osciloscopio, cómo
este equipo ha llegado a revolucionar tanto y se ha adentrado en el mundo automotriz, y de qué manera hoy en día se aplica directamente en el área electrónica de nuestra profesión. Capacitación Tamaulipas ha defendido la postura, y disculpen si el comentario pudiera llegar a generar controversias, pero nosotros podemos definir que no existe un taller eléctrico sin que exista en la caja de herramientas un osciloscopio. El osciloscopio es hoy, será y seguirá siendo el equipo de diagnóstico primordial para la inyección a gasolina. Sin un osciloscopio no podremos ver cómo se comporta un elemento. Vamos a entrar en materia. Ustedes están viendo en su pantalla el software que utiliza los equipos Hantek. En este caso estamos usando una versión 10.08c, que es como el que analizamos al inicio de esta capacitación, que está enfocado directamente a 8 canales y está prácticamente muy equipado este modelo, que hasta incluso en la actualidad ya tenemos una nueva versión que viene más con una carcasa ruda, pero bueno, esta es la aplicación para laptop. Y tenemos asimismo los otros osciloscopios, que son los de versión portátil, que ya tienen su pantalla incluida. Por practicidad usamos los otros, pero también tenemos estos disponibles. Vamos a dejarle algo en claro. El osciloscopio maneja dos tipos de voltajes. Tú puedes ver dos tipos de voltajes en un osciloscopio: el voltaje fijo y el voltaje variable. Sean tan amables de analizar esta línea que ustedes están viendo en su pantalla. Estamos viendo el canal 1 de nuestro osciloscopio, que equivale al canal 1 físico de nuestro equipo, ya lo podemos ver. Asimismo tenemos un listado del 1 hasta el 8, y cada canal prácticamente tiene su activación y su ajuste de tiempo y de voltaje. Esta parte de arriba es para el tiempo, la parte de abajo es para el voltaje. Ahorita vamos a analizar ese punto. Ustedes pueden habilitar en este tipo de software tantos canales como ustedes crean convenientes para hacer diferentes análisis. En el caso de habilitar 3 canales, aquí tengo yo el canal 1, 5 y 2 habilitado, pues pudiera ver yo a lo mejor una relación de posición de cigüeñal, árbol izquierdo y árbol derecho. Esto aplica mucho, por ejemplo, en los motores 2.4 de Dodge, Avenger, y hasta incluso en otros modelos, para estar viendo las relaciones que se pueden generar entre uno y otro. Pero vamos a ir paso por paso. Aquí voy a apagar mi canal número 2, por eso aquí dice on y off, y me voy a ir a checar mi canal 5 que se encendió y voy a apagarlo. Ok, voy a trabajar con el canal 1 principalmente. El canal 1 por lo general es en color amarillo, y yo puedo ajustarlo dependiendo sea la necesidad. Para iniciar, esta línea que ustedes están viendo en su pantalla es la línea de referencia, que a mí me va a dar una cualidad. A mí me va a decir cuál es el punto de referencia o de partida, que este 1 a mí me indica el punto 0 o 0 volts, dependiendo la escala. Y vayamos a analizar lo siguiente. De este punto a este punto se le va a llamar casilla. Vean ustedes los cuadros que se generan. Cada cuadro de manera vertical es una casilla. Es una casilla, y esto a mí me va a decir voltaje. Todo lo que tú veas en sentido vertical hacia arriba será voltaje, y todo lo que veas en el sentido horizontal hacia tu derecha será tiempo. Es por eso que tenemos aquí dos secciones. Esta parte de abajo corresponde a la equivalencia por casilla. Es decir, aquí tengo ajustado 1 voltio a una X. Esto es un multiplicador. Si yo lo pongo a 10, entonces vean ustedes que se me multiplica a 10 voltios. Si lo pongo a 100, se multiplica por 100 voltios, en este caso siendo 1. Quiere decir lo siguiente: si esta línea se me levantara de aquí a aquí, esta es una casilla, y esta casilla equivale a 1 voltio. 1 voltio. Este 1 siempre se va a quedar donde mismo. Ese es mi punto de referencia. Nosotros lo que hacemos para no perdernos, colocamos este 1 en donde empieza una casilla.
Hay personas que ya, incluso ustedes pueden practicar o lo pueden poner ya a mediación de casilla, pero entonces la equivalencia sería que si yo me elevé dos líneas después del punto de referencia, mi casilla va a terminar 2 líneas después. Vean ustedes que una casilla equivale a 1, 2, 3, 4, 5 líneas. 5 líneas equivale a una casilla. Entonces, si yo estoy poniendo aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5 líneas equivale a una casilla. Entonces, para evitar aquí conflictos, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a posicionar en donde arranca una línea. Ahí está. Entonces, ya mi punto de partida indicará que esta es una casilla, 2 casillas, 3 casillas, 4 casillas, 5 casillas. Y cada casilla equivale a 1 voltio. Si esta línea, el 1 siempre se va a mantener donde mismo, mucha atención, donde mismo, este es mi punto de partida. Si esta línea yo la viera por acá, aquí exactamente, y cada casilla equivale a 1 voltio, entonces 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Yo ya estoy midiendo 4 voltios. Si la línea estuviera aquí serían 5 voltios y si estuviera a la mitad serían aproximadamente 4.5 voltios. Igualmente, si se me elevara 2 casillas, mi equivalencia es 1 voltio por casilla, entonces de aquí punto 1 referencia aquí, estamos hablando que entonces serían 2 voltios. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico mi casilla y le pongo 2 voltios? Pues bueno, quiere decir que mi casilla va a valer 2 voltios. Si lo viera aquí, entonces serían 4 voltios. Si lo viera aquí, 6 voltios. Si lo hubiera aquí, 8 voltios. Y si lo hubiera aquí, 10 voltios. Esta es una equivalencia. Puedo ponerlo 5 voltios. Si lo pongo aquí, primer línea, aquí serían 5 voltios. La mitad serían 2.5 en referencia al 1. Si son 2 casillas, entonces son 5, 10 voltios. Si la viera aquí, serían 5, 10, 15 voltios a medir. Es decir, para el área automotriz normalmente nosotros andamos ocupando a veces hasta 1 a 5 voltios, dependiendo sea la cualidad. Ya si vamos a analizar a lo mejor un disparo, un ciclo de Weld, pues bueno, ya a lo mejor usaremos por 100 o por 10 dependiendo, sería una equivalencia. Ahora, en este caso, puedo ver yo también milivoltios. Esto es medio voltio lo que ustedes están viendo. Si mi 1 se mantiene aquí fijo, es mi punto de referencia 0, aquí sería medio voltio y hasta aquí sería 1 voltio, 1 voltio y medio, 2 voltios, 2 voltios y medio, y si lo tuviera a la mitad serían 2.25. Esto es muy sencillo, hacer el ajuste de las casillas. Puedo también incluso yo bajarlo hasta 200 milivoltios o 100 milivoltios, ya para ver señales un poquito ya más finas. Ahora, si yo pongo el multiplicador por 10, entonces aquí tengo 10 voltios. Quiere decir que si se me elevara la línea de aquí a aquí, yo tendría 10 voltios. Poquito arriba ya serían 12 voltios, o hasta aquí ya serían 20 voltios. Espero quede claro hasta este punto. Ahora, vamos a analizar el tiempo por división. El tiempo por división precisamente es lo mismo, pero ahora vamos a enfocarnos en el sentido horizontal. Igualmente, de aquí a aquí es una casilla, de aquí a aquí es otra casilla, de aquí a aquí es otra casilla. Entonces, el osciloscopio ve voltaje fijo y variable y asimismo milisegundos o el tiempo que dura activa una señal o desactivada. Ahora, nosotros aquí en Capacitación Tamaulipas podemos defender la siguiente postura. Hay muchas personas que hablan que ondas de tipo de serrucho, que de decadentes, que de curva, de comba, bueno, ya eso es, cada quien le da un nombre a ese tipo de señales. Para nosotros, simple y sencillamente son señales digitales y se acabó. Señales digitalizadas que la electrónica interpreta para poder hacer funcionar cualquier elemento, no solamente un motor combustión interna con inyección a gasolina. Entonces cada señal tiene un tiempo en la cual se
se cataloga o se mueve en un ciclo de trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es ver también cuánto dura esa señal. Tenemos desde nanosegundos hasta milisegundos y segundos. Es decir, si yo voy a ver una señal, fíjense bien, lo tengo en un segundo. Quiere decir que entonces esta casilla equivale a un segundo. Si yo lo calibro a, vamos a ponerle 2 milisegundos, entonces quiere decir que esto a mí me equivale a 2 milisegundos. Vamos a poner unos ejemplos para poder hacer que se comprenda un poquito mejor. Bien, tienen ustedes en pantalla, vamos a analizar esta señal. Esta señal pertenece al sensor CKP tipo efecto Hall de un Nissan Sentra 1.8. Vean ustedes dónde se mantiene el 1, que es mi punto de referencia, y vean ustedes cuánto se eleva esta señal. Ahorita conforme corre el video, aquí se van a hacer unos ajustes y lo vamos a pausar para poder llevar a cabo su análisis. Antes de reproducir este video, déjenme comentarles que este tipo de señal, que bueno, es cuadrada, pero se hace cuadrada precisamente por la electrónica aplicada. El sensor efecto Hall sabemos que es un switch que interrumpe una señal de activación para poder llevar a cabo un proceso de trabajo. En este caso estamos analizando que esta señal es fija, es de voltaje fijo, porque si ustedes analizan, siempre mantiene su misma amplitud y cae. Tenemos voltaje 0, voltaje 0, voltaje 0, voltaje 0, y viene un espacio, voltaje 0. Si ustedes analizan, siempre va de un voltaje fijo a un 0, voltaje fijo a 0, voltaje fijo a 0. Entonces esta es una señal de voltaje fijo. Vamos a reproducirla. Ahí ustedes están viendo cómo se comporta en un osciloscopio, y voy a pausar en aquí. Vean por favor ustedes lo que son los ajustes del osciloscopio en este momento. Tenemos un tiempo por división de 5 milisegundos. Quiere decir que en este caso yo les pregunto a ustedes, ¿qué será más importante? ¿Una activación o una desactivación de este sensor? Pues bien, les voy a explicar. Todos los módulos para motores de inyección a gasolina que están equipados con un sensor efecto Hall, para empezar, a mí me va a dar una señal cuadrada. Y en segundo, cuando yo pongo mi switch abierto, lo que hace mi salida de computador es darme inmediatamente un voltaje que está preparado para ser interrumpido. Es decir, cuando yo pongo mi llave, voy a obtener por lo general cerca de 5 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 12 voltios, dependiendo el voltaje de referencia de mi unidad. Serán voltajes constantes o fijos. Entonces mi sensor lo que hace es interrumpir el voltaje. Aquí se ve muy claro. Tengo un voltaje que está activado por la computadora, mi sensor lo desactiva. Al momento que lo desactiva, entonces la computadora lo que le interesa es precisamente este tiempo que está desactivado aquí. Y si yo veo el ajuste, tengo 5 milisegundos. Nosotros dijimos que cada casilla, aquí está, esta es una casilla. Si está el ajuste en 5 milisegundos, pues quiere decir que la casilla equivale a 5 milisegundos. Pero sean tan amables de revisar esta caída de voltaje. Está acabando aproximadamente un puntito antes de la casilla, que viene siendo cerca de esta. Entonces 5 milisegundos, la mitad serían 2.5 milisegundos. Si yo corro, o pudiera yo correr esta señal un poquito para acá, aproximadamente es la mitad de la casilla. Chequen aquí la proporción. Lo que sale poquito hacia su izquierda
es lo que le falta poquito a la derecha. Entonces esto aproximadamente, esta desactivación, que esta es la que me interesa a mí saber, esto es lo que está durando 2.5 milisegundos. Ahora, un sensor efecto Hall funciona de la siguiente manera. En el mundo de la electrónica, toda la electrónica es bits, ceros, unos, códigos binarios, logística, compuertas, etcétera. Entonces, aquí la computadora lo que está viendo es un 1 y un 0 lógico, que es interpretado precisamente para activar y desactivar una bobina o un inyector. En este momento yo tengo un 1, que es el valor positivo, y tengo un 0. Hay que poner mucha atención. ¿Por qué yo no puedo diagnosticar un sensor de efecto Hall con un multímetro? Un multímetro a mí me va a dar una media, un voltaje medio. Es decir, si esta señal fuera de 10, mi multímetro me va a dar 5. Si fuera de 5, me haría 2.5. Pero el multímetro no me deja ver estas formas cuadradas muy características de un sensor efecto Hall. Entonces, si esta onda cuadradita no llegara a aterrizar hasta 0, es decir, que se quedara aquí a medio camino y hiciera esto, entonces esto es donde me genera un tironeo, un fallo, una pérdida de potencia, igualmente hacia el lado superior. Para que la computadora pueda entender si es un 1 o un 0 lógico, necesita tener un aproximado de 85% de un ciclo terminado. Y si no aterriza totalmente o no se desactiva totalmente, entonces genera problemáticas. Vamos a seguir corriendo el video. Aquí estamos haciendo unas pruebas. Voy a regresar un poquito porque quiero que vean algo interesante. Si pudieron analizar un poco ese pico que se genera ahí, déjenme atrasarlo, a ver si podemos aquí, ahí está. Este pequeño piquito, fíjense bien, este pico yo no puedo verlo con un multímetro, imposible verlo. Este pico es lo que le llaman distorsión o un pequeño pico inductivo que no debería estar ahí. Esto normalmente genera un problema dentro del sensor. Puede estar una tierra dañada, sucia, o incluso un sensor con mucha suciedad también. Esto puede ser uno de los factores por lo cual se generan esos pequeños picos. Pero bueno, esto es prácticamente a veces normal hasta cierto punto. Vean ustedes, en este momento lo que nosotros hicimos fue acelerar el vehículo precisamente a alta revolución. Ahí está. Si ustedes checan, esas señales se acortaron en tiempo. Mi ajuste está exactamente igual, no ha cambiado. Pero si analizamos a lo mejor, por ejemplo, esta que está viendo aquí ustedes, tiene un tiempo mucho menor, que si estamos hablando casi son 2 puntos, viene siendo un cuarto de casilla, aproximadamente 1.75 a 1.50 milisegundos es lo que estuviera tardando. Ahora, el sensor efecto Hall, la forma de diagnosticarlo es de que es fijo en voltaje, pero cambia en tiempo. Si ustedes se fijan, aquí estuvimos acelerando. En este momento, déjenme correrlo nuevamente. Ahí está. En ese momento, ahí se acelera, se acorta en tiempo, ahí desaceleramos y vean cómo se vuelve a abrir un poco lo que es la imagen. Ahí está cómo se comporta el sensor efecto Hall. En este caso, el sensor efecto Hall va a ser una señal que es fija en voltaje, su amplitud será fija, pero será variante en tiempo. Al momento de acelerar, ahí está en ralentí el vehículo. Lo que hacemos, vamos a acelerar el vehículo un poquito. Al momento que lo aceleramos, vean ustedes cómo se acortan un poco lo que son las señales. Ahí desacelero y prácticamente se abre lo que es la imagen. Ahora, ¿cuánto voltaje tiene prácticamente esa señal? Vamos a hacer aquí la aclaración. Vean ustedes el ajuste. Tengo 10 voltios por 10. Aquí tuve que ponerle por 10 porque no me alcanzaba a salir
se me salía la señal. Aquí lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Para poder trabajar un osciloscopio debemos de sacar el sentido visual al 100%. Muchas personas le temen o no saben cómo calibrar esto y esto. Miren, les voy a dar un tip muy sencillo y práctico, que ha sido criticado por muchos, pero simple y sencillamente a mí me da resultados y se los comparto. No hay una regla de oro para que ustedes puedan decir que el sensor CKP del Nissan Sentra 1.8 se debe de diagnosticar a 5 milisegundos y a 10 voltios por un multiplicador por 10 para que se vea bien. No, señores. El osciloscopio ustedes lo van a ajustar a como ustedes vean mejor su señal. Así de fácil y sencillo. A mí me acomodó ajustarlo a 10 por 10. Pero ahora, si hacemos si quitamos el multiplicador en este caso, entonces haríamos una conversión de que sería un voltio. Un voltio. En este vehículo nosotros tenemos que si en esta situación estoy yo quitando el multiplicador, me quedaría un voltio. Quiere decir que este sería 0, sería 1, serían 2.5. Si yo lo pusiera aquí a un voltio por 1, esta señal sería 1, 2.5. 2.5 es lo que debería estar yo viendo aquí. Ahora, por otro lado, si yo lo pongo o yo lo ajustara a un 2, ¿verdad? De amplitud, entonces debería tener 2, 4 y la mitad 5. Serían 5 voltios, lo que aquí me corroboraría lo que es mi dato. Vamos a poner otra señal para poder analizarla adecuadamente. Bueno, antes de pasar a la siguiente señal voy a hacer una aclaración para dejar sin dudas este punto. Si este ajuste yo lo bajo a 1 por 1, esta señal a mí se me va a ampliar más. Se me va a ampliar. Este sensor es de 5 voltios de referencia, es decir, si yo aquí le pongo a 1 por 1, entonces mi referencia es 1, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, esta señal yo la vería hasta acá. Así grandota vería yo lo que sería el cuadro y volvería a subir hasta 5 y hasta abajo, hasta 5 y hasta abajo. Así se vería de grande. Si yo le pongo aquí 2 a 2 por 1, entonces se vería más o menos como este. Ahí tengo 2, 4, 5. Ahí está. Entonces, ustedes deben de tener también una referencia para saber con qué tipo de sensores ustedes van a trabajar. Espero quede clara esta información precisamente del sensor efecto Hall. Vamos a pasar a otro sensor que es muy común precisamente en los vehículos de inyección a gasolina. Aquí vamos a analizar esta señal. Esto que ustedes están viendo en su pantalla corresponde a un sensor tipo de generación o inductivo. Es aquí donde entramos en problemas. Hay personas que llegan a comentar cuál es la referencia del voltaje para el sensor inductivo. Tengan mucho cuidado, compañeros. Al momento de que yo hablo de que es un sensor de generación, su nombre lo dice, o inductivo, quiere decir que este sensor crea su propio voltaje. Es un voltaje alterno y prueba de ello lo podemos ver que yo tengo mi referencia aquí en el 2, este sería mi punto 0, pero vean ustedes que yo tengo una onda positiva y una onda que baja por debajo de mi referencia 0, entonces aquí tengo un voltaje negativo, pudiera ser -1, -2, -3, -4, etcétera. Vuelvo
vuelvo a elevar, tengo un ciclo positivo y un ciclo negativo. En este momento yo puedo decir que este es un voltaje de corriente alterna, porque tengo ciclos positivos y tengo ciclos negativos. Hay que dejarlo muy en claro este aspecto. Ahora, este tipo de sensores tienen una cualidad. Ustedes los van a identificar porque normalmente tienen dos pines de conexión. Tengan cuidado, en el caso de Chevy, ustedes van a encontrar que el enchufe tiene tres enchufes. Perdón, vaya la redundancia, tres pines. Pero no quiere decir que es un sensor de tipo efecto Hall. Los sensores efecto Hall normalmente tienen tres, así siempre son. Y en los motores Chevy ustedes van a encontrar precisamente un conector de tres pines, pero uno es el aislante, el blindaje, que es de tierra para evitar distorsión, y los otros dos son los del sensor. Voy a correr el video para ir analizándolo. Este es un ejemplo de una oscilación, sensores de generación en CKP y CMP. Vean al momento de acelerar cómo se genera la diferencia a los de efecto Hall de interrupción. Ok, voy a pausar aquí. Este tipo de sensores tienen una cualidad distinta. Ya analizamos el sensor efecto Hall y sabemos que es fijo en voltaje y cambiante en tiempo. Este tipo de sensor, que es el de generación o inductivo, tiene cualidades similares, pero algo muy importante. Por ser un sensor de corriente alterna que genera su propia inducción, su propio voltaje, en cuanto el reluctor que excita precisamente este sensor gire a mayor revolución, esa onda senoidal que me da el ciclo positivo y negativo se va a ampliar en voltaje. Entonces este sensor es un sensor de voltaje variable porque no se mantiene dentro del mismo parámetro. Los parámetros serían estos que están viendo hacia el lado mayor y hacia el lado menor. Pero ustedes ya vieron que al momento de acelerar esta unidad, este canal 2 es el que está conectado al cigüeñal y el canal 1 está conectado a un árbol de levas, ambos de inducción. Vean ustedes la ligera onda que se alcanza a ver en el canal 1, que sería el árbol de levas, y vamos a Momento de acelerar cómo se genera la diferencia a los de efecto Hall de interrupción. Ahí está en ralentí. Vean ustedes cómo al momento de acelerar se acorta en tiempo y se amplía en voltaje. Vean el árbol de levas. El árbol de levas ligeramente también se quiere elevar en voltaje y acortar en tiempo. Esas pruebas que se hacen corresponden a un Fiesta 2011, motor 1.6. Vean el árbol de levas cómo amplió su voltaje y acortó su tiempo. Y vuelve a regresar a la normalidad. Ahí se ve muy claro. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de falla de este tipo de sensores de inducción? La norma principal precisamente interfiere en la generación de voltaje. Si al momento de acelerar un vehículo con este tipo de sensores y no se amplía el voltaje, entonces podemos nosotros definir que ese sensor no sirve. Puedo yo tener que se acorte en tiempo
se acorte el tiempo, pero que el voltaje no se amplíe. Es decir, vuelvo a repetir, este es un claro ejemplo de un sensor de voltaje variable y cambiante en tiempo. Si este sensor no amplía su voltaje, no hay amplitud, simple y sencillamente no sirve. Los reductores de los motores precisamente tienen Analizaremos esa cualidad. solamente ahora el de árbol de levas. Vean ustedes, por favor. Ahí se empieza a acelerar el vehículo, desconectamos el signal. Vean ustedes. Este sensor vean cómo amplía su voltaje más hacia el lado negativo y se acorta en tiempo. Soltamos aceleración y vean cómo vuelve a la normalidad. Ahí está. Este es un claro ejemplo de señal inductiva. Tiempo. En ese tipo de señales, el tiempo no me puede a mí generar mucha importancia, porque lo que más me interesa ver es que amplíe su voltaje y se acorte en tiempo. Pero aún así, sí puedo hacer yo un ajuste y puedo ver más o menos cuánto se está ampliando esta señal. Vamos a hacer un cálculo con el de árbol de levas. Vuelvo a correr video. Analizaremos solamente ahora el de árbol de levas. Vamos a hacer un análisis ahorita que amplíe un poquito más la señal. Ahí más o menos. Vamos a calcular aproximadamente, el piquito aquí termina, este es el punto máximo. Vamos a analizar. Tengo yo 10 voltios por casilla. 10 voltios por casilla. Sean tan amables de checar lo siguiente. Hacia el lado positivo, este sensor no me genera más de 10 voltios. Vean ustedes la onda, tengo 10 voltios positivos, pero la misma composición del sensor y el reductor se encarga de darle un poco más de giro y me aterriza y me da voltajes negativos. Tengo aquí hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Tengo 5 casillas, aproximadamente me está dando, según la equivalencia, aproximadamente me da 5 voltios de un voltaje negativo, menos 5 voltios al momento de estar ampliándolo. Vuelvo a repetirlo, el trabajar con los voltajes, yo les sugiero que hagan prácticas para que puedan familiarizarse con los voltajes y las calibraciones. Aquí está a 10 voltios por 10. Yo puedo hacer más o menos un cálculo de 5 voltios. Pero ustedes ya cuando empiecen a practicarlo directamente van a poder hacer un ajuste más exacto, ¿verdad? Esto yo solamente les doy las bases para poder perfecto. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo que ahora normalmente, déjenme buscarlo. Ok, quiero que analicen esta señal que salió con un osciloscopio. Vean, este es un sensor efecto Hall. Vean ustedes qué sucede con este sensor. En el último ciclo, cuando yo quito la llave, cuando dejo de dar start, aquí se genera una anomalía. Miren, aquí yo veo un cuadro. Veo un cuadro y estoy viendo unos picos curiosos. Esto no es normal, este sensor no sirve.
Voy a poner otro que está aquí. Ok. Marcha. Está bueno. Ese es un sensor de efecto Hall, pero de una Mazda realmente ya algo viejita, que funciona realmente con impulsos negativos. Y esa es una forma de cómo también corroborar un sensor de efecto Hall. Ese sí está funcionando, no tenía ningún problema. Ahora vamos a ver lo que es el pulso de inyección. Vamos a analizar. Ok, voy a pausar un poquito aquí y vamos a hacer el siguiente ajuste. Esto que ustedes están viendo es la señal de un pulso de inyector. Este inyector que a mí me da la cualidad de precisamente darme el tiempo, tanto cuanto dura abierta la activación. Quiero que vean esto muy importante. Tengo el canal 1 y tengo aproximadamente lo que son mis 12 voltios necesarios para la activación. Este canal 1 está conectado del lado de la activación del inyector. Muy importante, si yo lo conectara del lado positivo, yo tendría simple y sencillamente una línea constante o recta. No me generaría a mí ningún cambio. Entonces esto se conecta del lado de la activación. Asimismo, como en la señal del sensor efecto Hall, el osciloscopio se conecta en la señal que quiero ver. Si lo pongo en el lado negativo, me va a marcar aquí, muerto. Si me pongo en el lado positivo, me va a dar constante. Lo que yo quiero ver es la señal. La señal es lo que a mí me interesa estar analizando para que no haya ningún problema. Aquí tengo yo los ajustes correspondientes, que son conversiones. Realmente ya cuando ustedes vuelvan a ajustar, yo aquí tengo 12 voltios aproximadamente. Esta es una casilla, son 5, son 10, aquí está, cerca de 12 voltios es lo que yo tengo, según mi ajuste. Al momento de realizar esta lectura, lo que a mí me interesa saber es esta señal. Vean ustedes que yo tengo aquí tengo una señal positiva, constante, 12 voltios constantes. Este pulso es la tierra que mi computadora está aplicando directamente al inyector, y esto es lo que dura abierto mi inyector. Vean ustedes el ajuste que tengo, 5 milisegundos por división o por casilla. En este caso lo que vamos a hacer nosotros es hacer más o menos un cálculo. Si yo corriera esta imagen un poquito para acá, estamos hablando que la mitad serían 2.5, y como me queda un poquito atrás, estoy hablando más o menos que me está durando, si yo hago el ajuste, fíjense bien, si mi ajuste es de 5 milisegundos y cada milisegundo equivale a la casilla completa de aquí a aquí, aquí sería 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4, 5 milisegundos me equivale cada punto. Ahora aquí, este es mi punto de partida. 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos está durando abierto este inyector. 4 milisegundos. Cuando en esta situación se generan cambios en la aceleración, se modifica directamente el ancho de pulso. Al momento de acelerar, esta activación se verá más grande, y la desactivación será, al momento de desacelerar, se verá más corta. Vamos a verlo. Utilizar otra señal de activación de inyección, de entrega de combustible. Esta se comporta distinta. Voy a acelerar y veamos las condiciones de esa activación que se está viendo. Ok,
Fíjense bien, estábamos acelerando el vehículo y vean cuánto se amplió el pulso de inyección. Es decir, aquí abrió más el inyector, aventó más gasolina. 5 milisegundos por casilla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos, 5 milisegundos, 6, 7 milisegundos está durando abierto este inyector. 7 milisegundos, estamos hablando en proceso de aceleración. Ahora vamos a ver qué sucede cuando desacelera. Ahí está. Cuando desacelera el vehículo, obviamente la computadora acorta el pulso de inyección. Es decir, si mi ajuste se mantiene igual, vean ustedes que mi casilla, pues estamos hablando que cada punto equivale a 1 milisegundo. Este pulso de inyección se acortó 1 milisegundo. Simple y sencillo, ahí se ve muy clarito. 1 milisegundo al momento de desacelerar. Ahora, este es la activación, esto es lo que me interesa a mí ver y medir en milisegundos. Esto que ustedes ven aquí es una condición normal precisamente por la inercia del amperaje. Es una bobina. Al momento que el inyector corta el ciclo de activación, al momento de ser que es un embobinado, se genera este pequeño pico inductivo. Es un pico inductivo que precisamente dependiendo de las condiciones del inyector, si es de que estuviera defectuoso o ya con un problema de desgaste, esta inercia estuviera cambiante, estaría más alto o estaría incluso más bajo. Al momento de verlo más bajo, estamos hablando que tiene ya baja resistencia, o al verlo más hacia acá tendremos alta resistencia. Normalmente el pico inductivo debe de estar sobre cerca de 20 a 30 voltios después de la activación. No es una medida estándar que hay que respetar, cada inyector tiene su forma de trabajar y sabemos que tiene distinta resistencia que sería necesario de saber previamente para antes de hacer una medición en este caso. Seguimos. Vean por favor, esta es la activación de mi inyector. Está en 500, son 5 milisegundos por división. 1. Tenemos alrededor de 2.5 más o menos. Voy a poner play a la gráfica y quiero por favor que pongan atención cómo se amplía la activación. Corrección, compañeros, ahí es un poquito más. Es una medición correcta. Ahí está. Esa es una forma de medir lo que es el pulso de inyección. Eso es muy eficiente en cualquier tipo de trabajo dentro del servicio del osciloscopio. Asimismo también nosotros podemos incluso analizar el tiempo de disparo de las bobinas. Obviamente, vuelvo a recalcar, si quiero ver yo señales, el osciloscopio se va a conectar a las señales. Ya en el inicio del video analizamos para qué me sirven las puntas, dónde se conecta la que es la positiva y dónde se conecta la negativa. En este caso corresponde a un Fiesta 2009 del que tiene un paquete de bobinas, un solo cuadro con las 4 torres. Vamos a tener lo que es un conector
que lleva voltaje positivo, y vamos a tener por los costados dos señales que son que activan la computadora. Ahora, en este caso el canal 1 está conectado al paquete A de bobinas y el canal 2 está conectado al paquete B de bobinas. Es decir, cuando yo hablo de un tiempo de encendido, sé perfectamente que, hablando ya en términos mecánicos, los cilindros en este caso se comportan de la siguiente manera. Este es un vehículo 4 cilindros y sé perfectamente que el orden de encendido es 1, 3, 4, 2. En este momento sabemos que dos cilindros estarán en fase de compresión y los otros dos estarán en otro punto. Es decir, en el motor 4 cilindros, el cilindro 1 y 4 se mantienen en compresión, y en el siguiente ciclo el 2 y 3 en la misma condición. Es decir, para el 1 y el 4 se va a generar la misma activación al mismo tiempo en la torre 1 y 4, y al 2 y 3 se va a generar la misma activación, pero precisamente en otro ciclo. Es por eso que el canal 1 está conectado al cilindro 1 y 4 y el canal 2 al canal 2 y 3, perdón. Por ello la activación no puede coincidir, porque si esta activación coincidiera, entonces en uno de esos cilindros habría explosiones. Vamos a correr el video. Activación de disparo, bobinas Ford Fiesta 2010. En ralentí, temperatura de operación, veamos cómo se comporta durante la aceleración. Ok, analicemos. Vamos a enfocarnos a la señal 1. Mi punto de referencia es 0 y yo sé en este caso que tengo 12 voltios, que es el voltaje de batería, 12.5 13 dependiendo. Este es un voltaje constante que a mí no me interesa ver. A mí me interesa ver la desactivación de la bobina, es decir, el proceso en el cual la computadora hace este pulso, y aquí es el momento en el cual la bobina genera el chispazo. Esto es lo que yo quiero ver, la chispa. Esto es el tiempo que dura la chispa encendida. Mi tiempo por división es de 10 milisegundos. Aquí ya está cambiando, quiere decir que la casilla completa vale 10 milisegundos. Entonces, la mitad valdría 5 milisegundos. ¿De acuerdo? Si yo hago más o menos el cálculo, si son 10, entonces quiere decir que 2, yo tomo referencia a esta línea con esta línea, esta es la casilla de aquí a aquí, entonces serían 2, 4, 6, 8 y 10, es decir que cada punto ahora, según mi ajuste, equivale a 2 milisegundos. Entonces aquí tengo aproximadamente 2, 4 aproximadamente, no, es un poquito menos, fíjense, cerca de 3, porque empieza antes, cerca de 3.5 milisegundos es lo que está durando activa la chispa de esta bobina. Ahora vean, esta debe de tener aproximadamente lo mismo, son 2, casi 3 milisegundos, de 3 a 3.5 milisegundos es lo que está durando activa esta chispa. Pero sean tan amables de revisar el video nuevamente. Aquí hay una condición muy distinta a un inyector, a un sensor efecto Hall y a un sensor de inducción. Fíjense bien, ahorita les explico cuál es la diferencia. Van a ver que este tipo de señales son fijas en voltaje. Hablo que son fijas porque vean ustedes, el voltaje siempre se mantiene en una sola amplitud, tanto para el lado positivo como en el lado
de activación. Fíjense, mantiene su mismo voltaje, tope. Aquí está, tope, tope, tope. No cambia. No cambia en ningún momento. Y el tiempo de activación, que es el tiempo de activación tampoco cambia. Esta es una señal muy distinta. Es fija en variable y fija en tiempo. Lo único que se reduce es la frecuencia, la continuidad con la cual se activa. Ahora, ¿por qué la chispa no puede correrse más? ¿Por qué no puede ser más larga? Porque si la chispa se sale del punto de compresión del motor, va a generar una explosión hacia la admisión o hacia el escape. Vean ustedes que el voltaje es fijo, el tiempo de activación es fijo, pero solamente la frecuencia o la constancia de la señal es la que cambia. Ahí está, la misma forma se mantiene exactamente igual. Se mantiene igual, no hay cambio en ningún momento. Ahora, ¿qué es esto que se ve aquí? Esta pequeña protuberancia que se va en el lado contrario. Por ser un paquete de bobinas que se encuentra las 4 torres dentro del mismo paquete, en el momento que ésta se activa, al estar muy cerca del lado contrario, se genera una pequeña señal de estática que se genera a la par de la bobina, pero fíjense ustedes que se genera después de que termine el arco eléctrico, el pico inductivo. ¿Por qué se genera este pico inductivo? Porque precisamente es una bobina, es un embobinado. Este es el tiempo de activación, que en realidad donde se activa la bobina es el punto más bajo que ustedes van a ver. Si ustedes empiezan a ver cómo empieza a elevarse, este momento es donde ya la bujía ya va en decadencia, la chispa ya va en proceso de finalización. El clímax, el punto máximo, será este pico. Así como mismo se ve, este pico es el punto máximo donde la bobina descarga toda su potencia aquí. Y esta será la decadencia. Cuando se apaga lo que es el pulso de la bobina, se genera el arco eléctrico. Y ven ustedes otra vez, ahora en el lado contrario. En el lado contrario se genera esta pequeña estática, pero en el lado del arco del pico inductivo. Aquí se ve muy claro, y aquí también en el lado del pico inductivo. Nunca se ve en la activación. Aquí va el primer tip. Si ustedes sufren de algún tipo de misfire, el famoso código P0300, y que no saben muchas veces de dónde viene, muchas veces el problema es el paquete de bobinas. Esta condición es normal cuando se manifieste en el pico inductivo. En este proceso, fíjense bien cómo coincide con el pico y cómo coincide. El pico es fíjense cómo coincide. Problemática que esta estática se generara en la activación, es decir, si esta estuviera un poquito más corrida hacia atrás, que sucediera aquí, puede ser un proceso de una activación parásita, es decir, puede activarse una torre por medio de una fuga de corriente dentro del embobinado, un devanado con problemas, con fallos, y es una forma de que ustedes puedan detectar una bobina de paquete en malas condiciones. ¿Cuáles son las bobinas de paquete? Como estas de Fiesta, como las de Ranger. En Chevrolet vamos a hablar de la 4.3, del Expressman, de la Silverado, que trae su paquete de bobinas 6 torres. En Equinox también, así mismo como en Cherokee, la famosa 4.0, que lleva el paquete largo de bobinas. Ustedes pueden hacer estos análisis correspondientemente. En el caso de Cherokee, pues bueno, solamente hay que analizar cuáles son las señales de activación para que ustedes puedan ver. Esas bobinas de Cherokee 4.0 traen 4 pines. Uno es el positivo, el otro es tierra, y van a encontrar 2 que son la activación. Tan fácil como conectar el canal 1 a una señal y el canal 2 a otra señal y ver estas condiciones.
Esta es la forma de diagnosticar un tiempo de disparo de activación de bobina. Ahí se ve muy claro. Y vean Es ustedes un tiempo cómo de la disparo constancia. analizado del devanado del paquete de bobinas 1 y 2, es decir, 1 y 4 y el 2 y 3. Ahí está. Ahora, estas son las señales básicas para el diagnóstico automotriz básicas. Ya analizamos CKP y CMP de Hall y de inducción. Ya analizamos también una de pulso de inyección y analizamos ya lo que es la activación de la bobina. La activación, hay que tener mucho cuidado. La activación de la bobina es una cosa y el tiempo de quemado es otra. El tiempo de quemado en las bobinas se manifiesta directamente en la activación que se genera del cable principal, el devanado de disparo, y el tiempo de quemado hay muchas formas de analizarlo. Es también conocido como el ciclo de Well. En este caso nosotros utilizamos un sensor de efecto Hall inductivo conectado al osciloscopio. Les muestro la fotografía aquí abajo para que ustedes puedan empezar a fabricar el suyo. Y aquí yo puedo ver aproximadamente cómo se manifiesta una activación, o sea, una chispa. Aquí yo veo muy claro que la chispa se va hacia el lado negativo, que es una, sabemos que la chispa es un corto a tierra, por eso es de que se genera esto, el punto máximo, y cómo amortigua la señal fuera de. Esto solamente es una prueba así básica de que la chispa está activada, pero vamos a ver más adelante lo que es el tiempo de quemado. Ahorita vamos a practicar directamente con las señales básicas de arranque para que no haya ningún problema. Perfecto, vamos a regresar ahora al software que tenemos aquí. Y el software tiene muchas ventajas. Este tipo de equipos tiene la cualidad de que ustedes, si gustan, pueden hacer, una vez que tengan la lectura aquí de las señales, ustedes pueden guardar lo que es su imagen. Aquí está Save, salvar imagen, y pueden ir empezando a generar su base de datos según corresponda a la necesidad. En este caso, miren, voy a mostrar también asimismo cuáles son una de las ventajas de tener el osciloscopio, precisamente para que ustedes tengan un panorama más amplio de cuál es una de estas grandes ventajas de tener este equipo en sus talleres. Voy a mostrar un oscilograma, que esto lo vamos a ver ya en el siguiente curso online. Esto que ustedes, nada más que les doy un pequeño adelanto, esto que ustedes están viendo, esa es la sincronía de motor de un Avenger 2008 2.4. En la línea amarilla tenemos nosotros un sensor efecto Hall por el tipo de señal. En el cigüeñal tenemos también el árbol de levas de admisión y el árbol de levas de escape. Todos son de efecto Hall, se ve por el tipo de onda. Pero aquí este vehículo tenía una anormalidad. En ocasiones teníamos un misfire aleatorio, y en específico en ocasiones en el cilindro 3. Da la siguiente cualidad: seguía generando una problemática este sensor porque teníamos un código de misfire y teníamos un código de sensor de efecto Hall. Se le cambió 4 veces el sensor y seguía haciendo exactamente lo mismo. Como ya les dije, en el osciloscopio hay que ser muy visuales para poder entender qué está sucediendo aquí. El reluctor de nuestros motores, dependiendo la cantidad de dientes, a mí me van a dar la cantidad de activaciones o desactivaciones, dependiendo si el caso, necesarias para el funcionamiento. Pero ¿qué pasa cuando ese reluctor está golpeado? Vean por favor qué está sucediendo aquí. Espero ya hayan apreciado dónde está el mal de este motor. Fíjense bien, este pico y este pico. Sabemos perfectamente, ya como ustedes saben, un sensor de efecto Hall
debe de tener una constancia en su activación y desactivación. Esa constancia aquí se pierde en este momento. Vean ustedes que no se ve un cuadro muy abierto, se ve nada más un pico, y no se ve un cuadro muy abierto abajo, se ve un pico. Aquí así y aquí así. Esto es un claro ejemplo de que el problema nunca fue el sensor. Aquí yo veo claramente que el reluctor del motor está golpeado. Y en efecto, sacamos lo que fue el motor, sacamos el reluctor y nos dimos cuenta que ese motor traía un reluctor golpeado. ¿Y cómo pudimos deducirlo? Precisamente con el osciloscopio y con la lectura visual. Aquí lo estoy viendo. Aquí está muy claro dónde está el problema, y no es el sensor, porque después de esta anomalía continúa su normalidad. El sensor pudiera estar dañado cuando no llegara a completar los ciclos hacia arriba o hacia abajo, tanto ceros como unos, dependiendo la logística del computador. Aquí se ve muy claro cuál es la situación de este tipo de sensores. Ahora, por otro lado, también asimismo yo puedo empezar a sacar correlaciones como la que estás viendo en pantalla. Esta correlación ya la vamos a ver en el siguiente tomo, que ya será más enfocado a este tipo de señales para poder mostrarte cómo puedes sacar tú una sincronización de motor por medio de un oscilograma como el que tú estás viendo. Esta es una señal que está fuera de tiempo de una caravana, que ya en el siguiente tomo les voy a mostrar. Y asimismo también bueno, aquí les muestro otro de un oscilograma de un Fiesta 2009 1.6, también para verlo en el próximo tomo. Así es de que les encargo bastante que empiecen a practicar con su osciloscopio. No hay por qué tenerle miedo, no pasa nada, y experimenten un poco con la base de datos que trae este software. Váyanse a vehículo e información y ustedes van a encontrar mucha información muy importante. Por ejemplo, fíjense esta, dice crankshaft, y te dice aquí inductivo en el start, crankshaft, efecto Hall, y vamos a ver qué sucede si yo lo pico aquí, le doy OK. Ahí está. Cuando yo activo mi menú de ayuda, que aquí lo tengo muy claro, cuando a mí me activa mi menú de ayuda, a mí me dice cómo se debería de ver. Esta es una referencia, aquí está, esta es una referencia de un sensor de efecto Hall. Aquí está incluso el A1, es una referencia, y lo que yo haría, conecto mi señal y he hecho volar lo que es mi motor. Debo de tener una señal muy parecida a la que está aquí arriba. También puedo ver yo también lo que es vamos a poner en este caso un crankshaft ahora inductivo. Si yo pongo un inductivo, ahí está, esa es una referencia. A mí me dice más o menos cómo debería de verse un sensor inductivo, que aquí está, y es algo pues muy similar a los sensores inductivos. Por ejemplo, miren, vamos a abrir uno real. Este es el del Fiesta que les platicé hace rato. Aquí está, miren, este es un oscilograma real comparado precisamente con una referencia. Así debería de verse aproximadamente. Si yo me voy otra vez a checar este tipo de cualidades, puedo también en este caso ver los sensores de oxígeno. Los sensores de oxígeno, que en este caso hay que saber de qué tipo de material está compuesto para poder ver. Vemos cómo se comportaría este tipo de ondas, que también en el siguiente tomo analizamos el sensor de oxígeno para poder definir una condición de mal funcionamiento. Puedo incluso yo checar también un MAF, puedo checar miren, aquí se ve muy claro un sensor de pedal de aceleración. Aquí me dice cómo debe de verse, cómo se amplía, cómo se cierra. Esta es la referencia 1, la referencia 2. Sabemos que estos sensores tenemos que medir los dos para que se vean adecuadamente.
puedo yo ver incluso una ignición, que aquí tengo yo, vamos a checar por ejemplo el primario de disparo, que aquí se alcanza a ver la activación, el cierre, el ciclo, pero bueno, esto ya son referencias que ustedes poco a poco les encargo que empiecen a explorarlas, empiecen a comentarlas y empecemos a trabajar sobre ello. Miren, incluso aquí también me dice cómo se vería una red CAN bus, miren. Ahí más o menos me dice cómo debería de verse, que no siempre es así. No siempre, pero pues bueno, realmente ustedes pueden empezar a trabajar con ello. Esto realmente hay que modificar tiempos y todo lo demás, pero bueno, eso es algo de lo que el osciloscopio es y para lo que me sirve. Pues bien, esperando que esta asesoría les haya servido y por favor no duden en escribir ahí en el grupo cualquier duda que se genere. Por favor, les suplico que me la hagan saber. Este tipo de servicio que nosotros ofrecemos precisamente está enfocado para que ustedes queden satisfechos con esta capacitación online. Esperamos verlos pronto en alguno de nuestros eventos personales de manera presencial. Y pues sin más por el momento les decimos muchas gracias. Capacitación Automotriz Tamaulipas, cambio